Bienvenidos a Historia con M, el podcast de todos los amantes de la historia. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa, esta vez con un amigo como es Daniel Ortiz, y bueno, y aparte de amigo, escritor, historiador y podría decir mil cosas, pero bueno, que hable un poquillo él. Hola Marcos, muchas gracias por la invitación y la verdad es que me apetecía mucho grabar este podcast contigo y espero que les guste mucho a la gente. Pues explico un poquillo cómo sería la cosa, ¿vale? Y le damos caña. Y es que este podcast está dividido en dos partes, ¿vale? Una irá dirigido al libro, a tu última novela histórica, La sombra de Agamenón, y Ujú. luego iremos un poco más enfocando al ciclo homérico, ¿no? A las epopeyas de Homero. Vale, perfecto. Pues bueno, vamos a empezar primero a hablarnos un poco sobre tu libro, sobre tu última novela. Pues mi última novela, como bien has dicho, se titula La sombra de Agamenón, está publicada con la editorial RBA y lo que intenta es trasladar al lector a esa Micenas homérica, ¿no? A ese momento que está surcado entre historia, mitología, leyenda, y nos centraremos sobre todo en la historia de un protagonista, de Agamenón, que está manchado un poquito por la historia, ¿no? Porque siempre ha parecido que es el malo de la película y tiene muchas luces, muchas sombras que nos van a demostrar quién era realmente Agamenón. Y para ello, pues hemos bebido un poquito de las fuentes clásicas, de las tragedias clásicas y, como no, del propio Homero. Justo esa era una de las preguntas. Ujú. Y bueno, ya que estamos, aunque me adelante un poco en mi escaleta, Sí. ¿por qué dirías que Agamenón es una figura tan odiada, tan machacada por la Pues, historia? pues yo creo que es precisamente por su humanidad. Me explico. Cuando nosotros pensamos en los héroes de la Ilíada o de la Odisea, pues siempre queremos ser Aquiles, ¿no? Que es el más valiente de todos, el más fuerte. Pero claro, Aquiles es un semidios. O queremos ser Odiseo, que es el más inteligente, el más astuto. O Héctor, que protege a su ciudad y a su familia por encima de todo. En cambio, ninguno queremos ser Agamenón, ninguno queremos ser esa persona tan ambiciosa que le da igual todo con tal de llegar a su objetivo final, que es Troya, ¿no? Ninguno queremos ser el malvado, pero realmente él es el único que demuestra lo que es un ser humano, ¿no? Porque él es el único que reta abiertamente a los dioses, de hecho todos sus problemas tienen que ver un poquito con esa impiedad, con ese reto constante de los dioses, y por otro lado es uno de los héroes que fundamentales para la historia, porque, por ejemplo, volviendo a los ejemplos de antes, ninguno de nosotros se imagina a Aquiles sacrificando a Patroclo para ir a Troya, o a Héctor sacrificando a su esposa. En cambio, Agamenón sacrifica lo que más quiere en el mundo, que es a su propia hija, para que los vientos le sean favorables y poder partir rumbo a Troya, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor, sin alguno de los personajes principales, la historia de Troya hubiese podido seguir hacia adelante, ¿no? Dependiendo de una cosa o de otra, hubiese sido más épica o menos épica, pero sin Agamenón, yo creo que sin Agamenón toda la Ilíada no tendría sentido. Otra de las preguntas que tenía sobre Agamenón es que es una figura que ronda siempre entre el mito, leyenda, realidad. Entonces, ¿qué dirías que tiene este Agamenón? Bueno, tu Agamenón, ¿qué tiene de mito, de leyenda, de realidad, de fin? Claro, pues es que adelantándonos un poquito a la segunda parte del programa, que va a ser el ciclo homérico, claro, no sabemos con certeza si existió o no. Está más cercano al no que al sí. Pero lo que sí que podemos decir es que Agamenón existe para los griegos y para los romanos como un constructo sociocultural, ¿no? Agamenón está muy vivo para los griegos. De hecho, es el modelo de conducta perfecto para la mayoría de los griegos. ¿Qué pasa? Es muy complicado sacar un Agamenón real, porque no tenemos constancia más allá de Homero de lo que fue.
y la tradición oral y la tradición que luego recopilarán las tragedias griegas y las fuentes clásicas siempre está muy distorsionada, dependiendo de qué ciudad lo narre, dependiendo de qué quieran poner en valor. Entonces, yo lo que he hecho ha sido coger un poquito de cada Agamenón que leía por allí, de los que iba sacando bibliografía, para construir una figura creíble, verídica, una figura que contase un poquito sus primeros años, que son los años más oscuros, porque se cuenta muy poquito de ellos, eh, un poquito de Troya, porque no existiría Agamenón sin Troya ni Troya sin Agamenón, y luego coger la Oresteida o las tragedias griegas para explicar su final. Entonces, ¿qué hay de mito y qué hay de verdad en este Agamenón? Pues todo lo que hay de cierto y de mito en la Ilíada y en las fuentes homéricas. Si Agamenón, como has dicho, es casi más probable que no existiera, Ujú. podríamos estar hablando de que lo tuyo ya no es una novela histórica, sería una novela eh, basada en fin, en el mito, ¿no? Es que sí que existió, lo que no sabemos es si existió de manera verídica o no, me explico. Como contexto, como concepto, sí que existió, porque para los griegos y para los romanos estuvo vivo, fue real. Lo que pasa es que a medida que va evolucionando las pruebas historiográficas, nos damos cuenta de que sí, que los micénicos llegaron a la antigua ciudad de Ilión, pero ese rey era Agamenón, tenía otro nombre, era como nos cuenta Homero, porque es verdad que es que la figura de Agamenón engloba una civilización de la que no hay registro, que es la civilización micénica, ¿no? Que es en la época oscura de Grecia, cuando las ciudades-estado aún no estaban definidas, cuando no habían fuentes escritas. Claro, ese Agamenón representa todo lo que fue el poder micénico, la grandiosidad del poder micénico. Ahora bien, ¿existió un rey llamado Agamenón que se casase con una mujer llamada Ifigenia, llamada Clitemnestra, perdón? Eso no lo sabemos. Claro, Homero coge ese nombre y luego en algunas tablillas hititas sí que tenemos alguna referencia en cuanto al rey Príamo, en cuanto a otros reyes, que se notan que los nombres sí que eran parecidos. Ahora, no podemos describir a ciencia cierta que fue Agamenón y no otro nombre. Y ahora, pasando un poco de página sobre Agamenón, me gustaría dirigirme un poco más al protagonista de tu historia, y es Ujú. Aurimedón. Sí. Cómo se te ocurre en un principio ese personaje? Pues porque los autores de novela histórica nos gusta sacar personajes olvidados, ¿no? Entonces, Aurimiedón, que es un auriga, que es el encargado de llevar el carro del rey de un sitio a otro y de competir en las carreras de cuadrigas, aparece mencionado una única vez en las fuentes clásicas, y es junto a Automedonte, el auriga de Aquiles, son los dos únicos aurigas que aparecen en todo el ciclo homérico. Entonces, este personaje, lo único que tenemos es el nombre y que se dice que fue enterrado junto a su señor, junto a Agamenón. Entonces, al momento de querer contar la novela, me parecía muy frívolo y muy extraño contarlo desde el punto de vista de Agamenón, porque yo quería que se viesen sus luces, pero también sus sombras. Y claro, si el protagonista, el que lo cuenta, es Agamenón, esas sombras ya no se van a ver o no se van a ver de la misma manera. Entonces, utilizo a este personaje, que es un personaje muy cercano a él, para contar todo lo que hace justificándolo a veces y odiándolo otras veces. Entonces creo que es una visión cercana, pero a la vez lejana, ¿no? Creo que es un equilibrio bastante bonito para contar lo que hace Agamenón, pero desde otro punto de vista. Para alguien que no haya leído aún tu novela, Mm. ¿cuáles dirías que son las principales diferencias entre Aurimedón y su hermano, que no recuerdo ahora mismo su nombre? Sí, Aurimidón y el hermano se llama Solofemo, pues es que, claro, esta novela, además de querer contar toda la historia de Agamenón, busca ser una tragedia griega novelizada, ¿no? Creo que
cuando los lectores lean la novela, se encuentren ante una tragedia griega. Entonces, los personajes todos siguen los cánones de los personajes de las tragedias. Entonces, Aurimidón es el protagonista, es el bueno de la película y Solofemo es su antagonista. Solofemo es un personaje que es su hermano y todos los acontecimientos que van a hacer, que van a recorrer la novela, lo van a llevar hasta un punto distinto, ¿no? Sin hacer spoilers, pero lo van a llevar hasta un punto crítico. Y entonces en ese momento Solofemo se convierte en uno de los pilares de las tragedias griegas, ¿no? En el conflicto moral, en el conflicto ético, y se convierte en un pilar de la novela, pero desde las sombras. Y Dani, toda esta información que me cuentas, ¿te ha costado recopilarla o te ha Sí. costado plasmarla en tu novela? Porque, claro, hay tanto mito y hay tanta información difusa. eh, entonces mi pregunta es esa, ha llegado algún punto en el que tú digas, joder, esta parte me está costando más de lo que creo? Me ha costado sobre todo resumirlo, ¿no? Porque tú que me conoces bien sabes que soy un friki de Grecia y muchas veces te gusta tanto la historia que pondrías mil cosas más, ¿no? Porque hablas sobre Agamenón y te obligas a pasar de puntillas sobre Aquiles, que es un personaje súper interesante y te gustaría contar 100 páginas más de Aquiles, pero claro, con eso le quitas un poquito de fuerza a Agamenón. Entonces me ha costado un poquito resumir y hacer una novela para mí atractiva y directa, porque claro, la novela pasa por Troya, pero Troya no es la parte importante. Entonces, yo tenía el peligro de ponerme en Troya y escribir 300 páginas más de todos los combates, pero claro, no es una novela belicosa, es una novela intimista que busca ahondar en los conflictos propios del protagonista, de Agamenón. En cuanto a la creación de personajes o la creación de la estructura, como comentabas tú, entre mito e historia, no cuesta tanto porque Agamenón desde un principio está muy bien estructurado. La persona que lee Agamenón sabe quién es, sabe que es una persona impía, altiva, poderosa, muy soberbia. Entonces, ese personaje está muy claro y sabemos por dónde va a ir ese personaje. Yo utilizo al protagonista, Aurimedón, como su sombra, como su contrapunto. Entonces, él será todo lo que Agamenón no es. Él será una persona timorata, temerosa de los dioses, más precavida. Y entonces ya tenemos los dos personajes más o menos estructurados. Ahora nos falta el antagonista de Aurimedón, porque los antagonistas de Agamenón también están claros, porque la propia Ilíada y el propio ciclo médico nos lo cuentan, ¿no? Tenemos a Príamo, tenemos a Aquiles, que también se enfrentan en algún momento, tenemos a su esposa. Entonces, como Agamenón tiene tantos enemigos y tantos frentes abiertos, no es tan complicado tirar por ahí. La complicación radica en la historia del protagonista, de Orimiedón, que ahí sí que tiene que ser todo ficticio y a la vez creíble. Yo imagino que todas estas preguntas te las han hecho en la mayoría de presentaciones que has hecho, pero ¿cuáles son tus principales fuentes de información? Sí, pues sobre todo de la Ilíada tienes que sacar lo que puedas, porque claro, es el texto fundamental. ¿Qué pasa? La Ilíada empieza con la discusión de Aquiles y Agamenón. Entonces, toda la vida previa de Agamenón, que va a ser prácticamente más de un tercio de la novela, tienes que retrotraerte a fuentes clásicas que son interpretaciones de tragedias griegas, que ya son muy posteriores, pero claro, debemos entender quién es Agamenón y qué le ha pasado para entender cómo acaba discutiendo con Aquiles, ¿no? Entonces, para mí era muy importante contar eso, el principio de los primeros años de Agamenón, que ríete tú de Juego de Tronos, porque le pasan una serie de acontecimientos brutales. Y la pregunta que quiero que se haga el lector es, ostras, si a mí me hubiese pasado todo esto, ¿me hubiese convertido en un Agamenón o no? Porque claro, tiene que pasar muchas cosas con sus padres, con su familia, con su primo, tiene que volver a Micenas, tiene que ganarse la corona, no es una corona regalada como muchos podrían pensar.
Y claro, esos acontecimientos van moldeando un poquito su personalidad. La, la guerra de Troya sí que la podemos englobar dentro de la Ilíada y de las diferentes fuentes que hay. Y el final de la novela, el último tercio, sí que es prácticamente sacado de la Oresteida, ¿no? De las diferentes tragedias que engloban a la descendencia de Agamenón. Y contamos su muerte, eso ya sí que no es spoiler, han pasado muchísimos años, desde la perspectiva de Agamenón y también cobra mucha importancia la figura de Clitemnestra, de su esposa. Bueno, antes me has comentado que podría haber escrito bastante más sobre Aquiles. Entonces, Ujú. ¿hay algún otro personaje, aparte de Aquiles, que te haya sorprendido y lo hayas dejado como para proyectos de futuro? Sí, 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 sí que hay muchos porque hay varios personajes muy conocidos, pero por ejemplo sobre Aquiles sí que se ha escrito mucho porque engloba muchos ideales que a la gente le resulta muy atractivo. Pero por ejemplo sobre Áyax de Salamina, que es el segundo mejor soldado de todo el ejército aqueo, no se ha escrito tanto y ostras, sí que en un futuro no descarto escribir sobre él porque su historia es muy curiosa. Pero luego también, bueno, también está Diomedes. Héroes griegos que son muy interesantes. Y por la otra parte, por el bando troyano también es muy llamativo, ¿no? Porque contar la historia del perdedor siempre es algo constructivo, ¿no? Y hay grandes héroes, ya no del bando troyano, sino que, por ejemplo, Memnón el etíope, ¿no? Un príncipe que allí en su tierra era invencible y llega y lo derrota Aquiles en un momento, o de las Amazonas. Pero bueno, eso ya se me ha adelantado por allí Javier Pellicer, pero sí que hay muchas historias dentro del ciclo homérico que merecen ser contadas. Y tengo muchas notas y a ver cuándo me atrevo con un proyecto u otro. Y volviendo otra vez a la figura de Agamenón, mm, tenemos el sacrificio de su propia hija, que no creo que haya hecho un spoiler. No, no. Eh, entonces, la parte de Agamenón la tenemos. Mm. Ahora, ¿a ti te ha costado plasmar la, la- la parte ¿cómo se llama? Perdona, De Clitemnestra, ¿no? Clitemnestra. Sí, Vale. sí. ¿Te ha costado plasmar esa parte en tu novela? Me ha costado, sí, pero por otro motivo, ¿no? Porque, como comentábamos antes, Agamenón para los griegos y de hecho para muchos romanos era el arquetipo de hombre perfecto. En cambio, lo vemos a ojos de hoy, pensamos que es un monstruo. Y lo mismo sucede con Clitemnestra. Clitemnestra era considerada una arpía, un verdadero monstruo, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió a esa mujer hacerle eso a Agamenón, que era el vencedor de Troya, era el primero de los grandes héroes? Pero en cambio, cuando lo leemos ahora lo comprendemos, ¿no? De hecho, tú a lo mejor lees la novela y dices, hostia, yo lo hubiese matado en la página número 20 y ya no hubiese habido más novela. Entonces me ha costado porque muchas fuentes pasan de puntillas por Clitemnestra, ¿no? O muchas veces la justificación que le dan a los actos de Clitemnestra es por ser una mujer celosa, loca. Y de hecho, cuando tú lees incluso las tragedias griegas, parece que es una mujer que actúa un poco sin pensar, que solamente busca el dolor de Agamenón. En cambio, si ahondamos un poquito en ella, en los retellings que se titulan ahora, que hay muchas obras y tal, te das cuenta de que ella no actúa movida por los celos o actúa como una mujer desquiciada, sino que actúa como madre. Entonces, ese es el papel que le he querido dar yo a la novela. Todo lo que hace ella, todos sus actos van a ser porque ella es madre y porque ella ama a sus hijos. Entonces, ella se vuelve completamente loca y el dolor la rompe por dentro cuando su marido la engaña y sacrifica a su hija delante de todo el ejército griego. Entonces, a partir de esos momentos, cuando empieza a urdir su venganza, ¿qué sucede? Que tiene dos hijos más que van a ser con los que ella se va a enfrentar al final de la novela. Entonces, todos conocemos cómo son las madres, ¿no? Entonces, es imposible que ella se hubiese enfrentado a sus hijos de manera abierta, de manera sangrienta, por defender a otra hija ya difunta, ¿no? Entonces, esta madre querría lo mejor para sus hijos. Y en el momento de la confrontación, en la escena final, en el clímax,
se da cuenta de lo que ha hecho. Entonces, ella tiene que asumir el rol que le toca y poner por delante y poner en valor la felicidad de sus hijos. Mm, habiéndome leído tu novela y viendo Ujú, las preguntas que te han hecho en presentaciones, como por ejemplo la que hiciste en el certamen de Úbeda, ujú. eh, me hace pensar bastante. Y yo ahora tengo una pregunta. Sí. ¿Quién es más protagonista? ¿Agamenón o el que se supone que es el protagonista principal, que es Eurimedón? Yo creo que cuando lees la novela notas como protagonista a Eurimedón, porque realmente es su historia. Y pasa es que es el narrador el que cuenta la historia de Agamenón. Pero claro, todo el marco histórico, toda, todo el peso lo lleva Agamenón. Entonces es un protagonismo compartido, pero el que nos va a hacer vibrar, el que nos va a hacer sentir, va a ser Eurimedón, porque va a ser el que va a contar su propia historia. Pero claro, no tendría sentido si no fuese la auriga de Agamenón. Si fuese un simple mozo de cuadras, pues su historia dejaría de tener bastante sentido. Entonces, es un protagonismo compartido desde el punto de vista histórico. El protagonista es Agamenón, pero desde el punto de vista personal, el protagonista es Aurigedón. Cuando estaba escribiendo esta novela, ¿hubo algún Ujú. momento en el que decía, "Fua, esto va a ser un antes y un después dentro de tu carrera como escritor"? Ya que creo que hablar o escribir sobre Agamenón no es algo que cualquier escritor esté haciendo o pueda hacer. Claro, pues es que este proyecto surgió hace ya bastantes años. Bueno, tú lo sabes, ganó un premio de novela corta cuando apenas era una idea. Y fue un proyecto que me hacía mucha ilusión, que he estado trabajando muchos años en él y pensando, ¿no? que cómo alargar la novela, cómo cortar en ciertos momentos. Y sí que decía, ostras, es un tema un poco complicado de tratar, porque sí, todo el mundo quiere leer de Troya, pero todo el mundo quiere leer de Agamenón, porque es un personaje complicado. Entonces intenté como hacer un mix, ¿no? Como que alguien, el lector de novela histórica al uso, disfrutase de la novela, pero también que no resultase demasiado denso ni demasiado pesado para una persona que desconoce los mitos clásicos o es la primera novela de Grecia que puede leer. Entonces yo creo que es una novela bastante ligera y que una persona sin demasiado conocimiento histórico lo puede leer y a partir de ahí se puede embarcar en novelas a lo mejor más complejas o más pesadas. ¿Y cuánto tiempo te ha llevado escribir esta novela? Como has dicho que ha sido mucho tiempo, a ver, yo lo sé, yo lo Sí, sé. Lo que pasa es que me gustaría que los oyentes eh, sepan todo tal y como ha sido. Entonces, claro. ganaste un premio de novela corta, pero ¿cuánto tiempo te ha llevado a escribir esta novela? Pues es complicado hacer dar un tiempo exacto, pero de 3 a 4 años seguro. Sí que han habido proyectos en medio que a lo mejor lo he dejado parada un par de semanas para hacer otras cosas, pero sí que desde que la idea surge hasta el momento de la publicación pasan por lo menos 4 años. El último año y medio sí que es trabajo de todos los días centrado en la novela, con correcciones, con modificaciones, pero claro, la idea, la escaleta, la estructura, los personajes, todo estaba estudiado y trabajado desde hace casi 4 años. Bien, y hablando de la descendencia de Agamenón, Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó realmente a posteriori con esa descendencia? claro, es que eso, como comentamos al principio, ¿no? Las brumas del tiempo, del mito, de la leyenda, lo tapan todo un poco, ¿no? Sabemos lo que sucede con Orestes y con su hija, con Electra, porque tenemos las tragedias griegas, pero claro, nos vuelven a contar solo un episodio muy concreto. ¿Qué pasa con la descendencia de su descendencia? Pues ostras, ya se empieza a perder un poquito, pero claro, ya cuando pasa otra generación más ya no tenemos ni idea. Pero lo mismo sucede
con sus predecesores, porque sabemos quién fue su abuelo y su bisabuelo, pero claro, por encima de él ya vuelve a estar Zeus. Entonces no puede rascar mucho, no es como que vas a coger a Fernando III el Santo, buscas quién es su padre, quién es su abuelo, y todo tiene un sentido, ¿no? Aquí todo se torna mucho más difuso, pero como es que en ese tiempo, claro, los dioses conviven con ellos. En la misma Ilíada se hacen presentes cada dos por tres. Entonces es muy difícil poder contestar y entra mucho la interpretación de cada quien. Comparando tu, bueno, tienes otras dos novelas más, que son Los hijos de Prometeo y El Arca de Villamanta. Pero bueno, El Arca de Villamanta, con tu permiso, lo vamos a dejar un poquillo más aparte, ¿vale? Sí, ¿Y qué relación dirías o le sacarías a tu primera novela, que es Los hijos de Prometeo, con la actual, que es La sombra de Agamenón? claro, pues los hijos de Prometeo se enmarca dentro de las guerras médicas, pero claro, ahí sí que es lo que estábamos hablando, ¿no? Historiográficamente todo es correcto, todo tenemos unos datos, sí que es verdad que hay personajes que pueden bailar un poco porque la perspectiva siempre es la perspectiva griega. Pero claro, sí que hay ficción, pero sí que podemos desgranar mejor los personajes, podemos encontrar puntos históricos clave, elementos históricos fidedignos. Aquí todo es más difuso. ¿Qué pasa? Que no podríamos comprender esa Grecia, esa Atenas, esa Esparta que combaten en las guerras médicas sin el ciclo médico, sin las figuras de Agamenón, Aquiles, Paris, Héctor, porque estas figuras van a influir directamente en el modelo de conducta griego, ¿no? Para ellos van a ser los referentes, ellos van a enfrentarse a Oriente, igual que los aqueos, que los micénicos, van a enfrentarse a Oriente en ese combate constante cuando se van a enfrentar a Jerjes y a su padre Darío, y aquí se van a enfrentar al rey Príamo, ¿no? Entonces vuelve a ser un choque entre Oriente y Occidente, esta vez mucho más real, pero van a tener en cuenta todo lo que hicieron para ellos sus grandes héroes. Y Dani, eh, ¿cuál dirías, es que es una pregunta complicada Sí, de formular más bien, pero sin tener en cuenta las ventas ni el público al que llega, ¿cuál dirías que sí. es el principal objetivo de esta novela? Sobre todo es la divulgación. La gente que escribimos, los autores que escribimos novela histórica, el objetivo final es la divulgación, ¿no? En mi caso, conseguir que mi pasión, que es el mundo helenístico, el mundo griego, llegue al máximo número de gente posible, ¿no? Que podamos estar tú y yo hablando un ratito sobre Grecia, sobre Agamenón, sobre Aquiles, porque son héroes y son personajes que me han acompañado desde mi adolescencia, son personajes con los que llevo conviviendo toda la vida. Entonces, poder llegar a un público y hablar de estos personajes, aunque luego se les olvide los nombres, que yo sé que son muy complicados y tienen muchas consonantes, pero saber que estas personas existieron o que están presentes en nuestro mundo, pues ostras, te hace muy feliz, ¿no? Poder llegar a una presentación y hablar con 20, 25 personas que no conoces de nada sobre Agamenón, pues es una experiencia súper enriquecedora, ¿no? Y ver que esas personas están entrando a un mundo que tú amas tanto, pues es el objetivo final de la novela o de mis escritos, ¿eh? Bueno, Dani, pues con esto llegamos al fin de la primera parte de este programa, ¿vale? Perfecto, Vamos a dejar un ratito de descanso a los oyentes y tú y yo nos preparamos para la segunda parte, ¿vale? perfecto. Bueno, volvemos de este breve descanso. En la anterior parte del programa, eh, Dani nos cuenta sobre su novela de La sombra de Agamenón. Ahora volvemos con algo que creo que no todos controlamos por igual.
y es el ciclo homérico. ¿Cómo explicaría, Dani, para alguien que no sepa sobre lo que es este tema del que vamos a hablar? Pues, a ver, el ciclo homérico, hay algunos estudiosos que lo marcan solamente con unas cuantas obras, algunos poemas, tal. Yo, para que sea más fácil de explicar y más fácil de entender, es todo el lore, todas las historias que tejen y complementan la Ilíada y la Odisea. Es decir, si la Ilíada y la Odisea empiezan con el enfrentamiento de Aquiles con Agamenón y termina con el regreso de Odiseo o Ulises a Ítaca, todos los vacíos que dejan, todas las sombras que se proyectan, todas las historias que no han sido contadas, son las que contarán las otras obras que conforman el ciclo homérico. Es decir, los primeros años de Agamenón, esa historia que Homero no ha contado y que será narrada en otras obras, eso pasará a entrar y a formar parte del ciclo homérico, ¿no? La historia de los héroes troyanos, la historia de los personajes secundarios de la Ilíada y la Odisea que no tienen tanto peso, el final de Odiseo una vez ha llegado a a Ítaca, sus últimos años, su descendencia, todo eso irá engrosando lo que va a ser el ciclo médico. Y todo eso va a ser muy enriquecedor porque hay incluso historias, poemas, obras que se contradicen, ¿no? Porque para los espartanos lo ideal es que Menelao y Helena no se hubiesen peleado prácticamente, ¿no? Hay historias que cuentan que Helena nunca fue a Troya, que siempre estuvo en Esparta, pero que fue la diosa Afrodita quien creó una especie de clon y lo dejó allí. Para los micénicos la importancia de Agamenón es clave, ¿no? Y le dan un papel que incluso no llega a tener. Entonces, todas estas obras que van a complementar la historia de la Ilíada y la Odisea son lo que entenderemos como el ciclo homérico. ¿Qué va a suponer este ciclo homérico para la historia, Dani? Pues es un momento trascendental para el punto de vista occidental, ¿no? Porque es el primer choque entre Occidente y Oriente. Son los primeros testimonios de los grandes valores de la humanidad, ¿no? Me explico. Hasta ese momento, la ira de Aquiles, el dolor por la pérdida, por la pérdida del ser amado, la soberbia de Agamenón, la resistencia de Héctor, todos estos sentimientos, estos ideales van a trascender mucho más, ¿no? Entonces van a convertirse en un modelo de conducta al que aspirarán a llegar todos los griegos, ¿no? Van a ser sus héroes, ¿no? Para esta sociedad, pues ellos ven a Superman, a Batman, tal, y ellos veían a Héctor, a Aquiles. Entonces van a ser historias que van a trascender, van a ser prácticamente libros de textos tanto para griegos como para romanos, van a ser historias que van a aprender de memoria. Ellos pueden decirle, oye, en el canto tal, momento tal, ¿qué decía Aquiles? Y ellos se lo sabían de memoria. Alejandro Magno, que va a ser el máximo exponente del mundo helenístico, se creía o quería considerarse descendiente de Aquiles, ¿no? Porque quería hacer suya, quería hacer propia esa valentía, esa fuerza de Aquiles, ¿no? Entonces, incluso para Roma, ¿no? Cuando hacen que escriba Virgilio la Eneida, para contar y para legitimizar el origen de Roma desde el punto de vista homérico, ¿no? Ahí tenemos una idea de lo importante que llegó a ser. Y claro, esto es una pregunta que te he hecho antes con tu libro, pero ¿qué punto tiene de realidad estos ciclos homéricos y qué tienen de mito? Claro, pues no me atrevería a darte un porcentaje, pero sí que, claro, son prácticamente pueblos del mar, edad oscura, edad en la que no hay prácticamente escritura o no la hay en este lugar dado, ¿no? Entonces sí que tenemos constancia historiográfica, más que nada por los yacimientos y algunas tablillas, que hubo un enfrentamiento entre la antigua ciudad de Ilión, entre los hititas, entre el estrecho de los Dardanelos, con
fuerzas aqueas. Ahora, claro, no tenemos que pensar en ese momento, ahora ya estamos metidos más en lo que es la historia en sí, como los griegos que vemos en la película de Troya, como los griegos que imaginamos en la Edad Dorada de Grecia, ¿no? No son espartanos que formen en falange y vayan a enfrentarse a los troyanos, no. Son momentos mucho más arcaicos, más rudimentarios. Los griegos en ese momento son poco más que piratas, los micénicos, los, los espartanos, los propios atenienses, son piratas que van a cierto punto a hacer rapiña, hacen saqueos y vuelven, porque claro, la civilización no estaba creada todavía, no habían prácticamente ni nexos de unión entre ellos, más allá de los propios dioses y el idioma, que aún así variaba entre una zona y otra. Entonces, es muy complicado entender o poder hacerse una idea de lo que pasó. Entonces, Homero lo que hace es lo romantiza todo. Eh, Pone unos ideales que no existieron. Si Agamenón, si el nombre de Agamenón le fuese propio al rey micénico que atacó Troya, hemos de tener por seguro que no fue, que no sería así, ¿vale? Y Aquiles no sería así, porque todos eran piratas, todos los que buscaban no había, nadie quería la gloria, ¿no? Va a ser prácticamente lo que todos los héroes del ciclo médico van a perseguir, la gloria inmortal, trascender, no, no, ellos lo que buscaban era comida, oro y poder saquear lo máximo posible. Yo tuve una charla muy curiosa con unos colegas historiadores en Totana, Murcia, en la que hablábamos y poníamos puntos en común, ¿no? Y al final me decían, oye, ¿y tú crees que Agamenón o que los soldados griegos o aqueos conquistaron Troya? Dije, ostras, pues la verdad es que yo creo que no. ¿Por qué? Porque si lo hubieran conquistado, ese punto de los Dardanelos, ese estrecho tan importante a nivel arancelario, comercial, hubiese sido fundado como una ciudad griega, hubiese sido controlado por Micenas y se hubiese convertido Micenas en un punto de poder brutal, porque tendría su ciudad, que en ese momento era la ciudad más importante de todo lo que conocemos hoy por Grecia, y aquel punto se hubiese quedado como una especie de pseudo imperio entre en varias ciudades, pero en cambio no fue así. Después de la guerra de Troya, la ciudad de Ilión, aunque pierde el esplendor de antaño, sigue existiendo. Cuando Schliemann descubre Troya, descubre muchas Troyas, descubre muchos estratos distintos de ciudades distintas que van evolucionando a lo largo de los años. Y mis colegas historiadores me decían, oye, la versión más aceptada y que se han encontrado en tablillas del antiguo Egipto es la de un pacto. Guerrearían, lucharían, no tendrían las fuerzas necesarias ni la maquinaria necesaria para llevar a cabo un asedio y Troya o Ilión tampoco tendría la fuerza necesaria como para aguantar un asedio constante durante muchos años. Entonces, lo más normal, lo más lógico, historiográficamente, lo más correcto es que llegasen a algún tipo de pacto, que Príamo les pagase un dinero para que se fueran de allí, guerrearían durante un tiempo, que seguro que no serían tantos años como narra la Ilíada, porque si no hubiese sido devastador para ambos bandos, llegarían, lucharían, saquearían un poco y al final llegarían a algún acuerdo y se volverían a ir. Eso suele ser la versión más aceptada. Por lo que no solo tenemos una imagen equivocada de esos guerreros de Esparta, de Atenas, Micenas, por ejemplo, sino que también la imagen que tenemos de ese asedio a Troya o Ilión, como queráis llamarlo, eh, no, o sea, tenemos una imagen que no es, ¿no? Claro, claro, tenemos una imagen homérica. Es la imagen que ha querido que nos llegue mucho más romantizada, mucho más bonita, épica, como quiera verse, pero obviamente en el momento histórico en el que se ubica la guerra de Troya, nada es así. Son momentos muy rudimentarios y si tenemos una imagen para ver
cómo eran las armaduras de los guerreros micénicos, están más cercanos a huesos de jabalí y armas rudimentarias que a corazas de bronce pulido, bruñido, ¿no? Como la de los espartanos. La forma de guerrear también es mucho más rudimentaria, van a ser combates en campo abierto de uno contra uno, pero claro, tenemos que tener en cuenta que Homero, si es que existe Homero y no es una agrupación posterior de autores y poemas, eh, lo narra muchos años después. Entonces, la manera de narrarlo, él cuenta lo que ve, ¿no? Él cuenta cómo son los soldados de su mismo momento, ¿no? No se puede hacer una idea no puede retrotraerse a antes. Entonces, sí que es una imagen muy distorsionada, pero es la imagen que tenemos de Homero, es la imagen que va a trascender de Homero. Ahora que ya tenemos más elementos para discernir lo que era real y lo que no, nos podemos acercar un poquito a lo que fue esa época. Pero claro, al no saber a ciencia cierta lo que sucedió, lo que no, las motivaciones, no tenemos ni idea de cuáles fueron las motivaciones. Sí que podemos entender o vislumbrar que fue el punto geoestratégico que representaba la ciudad de Ilión, pero claro, tampoco comprendemos muy bien ni podemos saber qué pueblos fueron a luchar, qué otros no. Homero nos narra que una serie de pueblos, incluso las naves con las que combate cada rey, pero no podemos saber si eso es cierto o no. Y luego lo que hablamos, ¿no? El ciclo médico es tan amplio, tan apasionante que luego se empieza a contar, ostras, pues un caballo de madera que entró a la ciudad, otro cuenta el sacrificio de tal, la motivación porque castigó el dios Apolo, tal. La cosa se va agrandando, se van haciendo referencias cruzadas y se crea un tapiz maravilloso, súper interesante y que va a trascender mucho más allá de lo que realmente fue. Bueno, si la imagen que tenemos, que es la homérica, de la que es Ujú. realmente es totalmente diferente, entonces la que tiene, la que tiene Christopher Nolan es un disparate. Sí. Sí, pero bueno, es la imagen que queremos ver, ¿no? Que quiere ver la gente que va a ver una película. A nadie le apetece ver una película o una superproducción más oscura, con elementos. Ostras, claro, como historiador, como amante de la historia, te apetece que sea más fidedigno, pero luego tú piensas en el público general y lo que le apetece es ver una película de acción, que tengan armaduras súper bonitas, cascos, que luego se puedan vender con réplicas, tal. Yo lo puedo entender. ¿Qué pasa? Que a mí muchas veces me preguntan, oye, ¿y tú seguro que odias estas películas, tal? Y a mí la verdad es que yo no las odio, a mí me encantan. Yo la película de Troya es una de mis favoritas, a pesar de los múltiples fallos que tiene porque los tiene como todas las películas, pero claro, es que si no, sería un documental. Y aquí lo que queremos, o lo que a mí me gusta, es que lo que hablábamos antes, que venga a verlo una persona que no tenga ni idea de Grecia, que disfrute de la película y que se quede con cuatro cosas. Y eso va a ser una llave, un puerto de entrada al mundo clásico. ¿Quién sabe que si ve la película, luego le apetezca leer una novela y a partir de la novela un ensayo o la propia Ilíada o la propia Odisea, son puertas abiertas, son llaves que abren las puertas a todo este mundo homérico y a toda la historia. Entonces, claro que sí, que pongan cascos como quieran, que le pongan cuernos a los vikingos y eso va a hacer que la gente se empiece a apasionar o a interesar por la historia. ¿Cuáles dirías que son las principales figuras, bueno, figuras, perdona, que sobresalen en este ciclo homérico, en esta epopeya de Homero? Ostras, es que esa pregunta sí que es complicada de responder porque lo bonito y lo interesante del ciclo médico es que hay muchísimas figuras. Tanto es así que cada ciudad griega se queda con uno de esos héroes, con su procedencia, con su nacimiento, con sus gestas, para legitimizar su creación, ¿no? Por ejemplo, claro, en Micenas hablan de Agamenón, pero en Esparta hablan de Menelao y a la vez de Helena, cuando Menelao es el de Micenas también.
Y Helena podría ser una villana, pero claro, a Esparta le interesa porque dice, ostras, la mujer más bella de la historia fue espartana. Entonces hay muchos, muchos héroes súper interesantes, tantos como ciudades griegas, que, que se abren hueco y tienen su momento dentro del ciclo homérico. Tanto es así que muchas tragedias se centran solo en un personaje, ¿no? Ostras, pues vamos a hablar de Ajax de Salamina o vamos a hablar de Diomedes. Incluso aparece Filoctetes, que gracias a él, a una intervención muy pequeñita, que es darle el arco, eh, ocurren cosas maravillosas. Entonces, hay muchísimas figuras que trascienden y seguramente mm, la pregunta va a ser, ¿qué ideal persigues o qué buscas dentro de la Ilíada? Y ahí te daré un nombre, ¿no? Pues buscas el ejemplo de lealtad. Ostras, pues vamos a centrarnos en la figura de Héctor, que es leal a su esposa, que es leal a su ciudad, que se entrega sabiendo que Aquiles lo va a matar porque es mejor soldado que él, a una muerte segura en las puertas de su ciudad para que todo ocurra como tiene que ocurrir. Los propios dioses son muy, muy importantes dentro de todo lo que es el ciclo médico, porque todo sucede por la dichosa manzana que le obligan a elegir a Paris entre las tres diosas, y todo acaba porque los humanos sean abnegados, sean sumisos a los dioses, ¿no? Al final todo lo que es el ciclo homérico lo que narra es la inevitabilidad del destino y la fuerza de los dioses. Por mucho que quieras, no escaparás de tu destino ni de la fuerza de los dioses, ya seas Agamenón y te consideres el más poderoso o Odiseo y te consideres el más astuto. Vas a tener que pasar por ellos, te vas a tener que resignar y vas a tener que aceptar tu papel en este mundo. Bueno, que conocemos realmente como epopeyas de Homero, las más conocidas son la Ilíada y la Odisea, pero Sí. he estado investigando y he visto que hay otras por ahí como la Etiópoda o algunas más. Y ¿Sabrías decirnos cuáles son todas o casi todas? es que es lo que hablábamos antes, la Etiópoda es la llegada de los aliados de Troya, es decir, la llegada de las Amazonas, la llegada de Memnón el etíope. Estas son todas las llegadas de la gente que va a ayudar, que va a correr al auxilio de Troya contra los griegos. Pero como hablamos antes, el ciclo médico es muy difícil de catalogar. Por ejemplo, la Eneida de Virgilio, que transcurre tantos años después, ¿la englobarías o no dentro del ciclo médico? Porque va a dar contexto, va a ser otra historia, va a ser la historia de Eneas. Entonces, ¿se puede considerar ciclo médico o no? ¿O el ciclo médico simplemente son las más antiguas, las las que van a contar un poquito toda la historia de Troya, porque de ahí sí que podemos tener simplemente 8, 9, 10, van a ser un poquito pues la historia de cómo llegan los aliados, eh, cómo es el juramento, porque claro, el juramento de los héroes de la Ilíada, los juramentos de los héroes que van a ir a combatir en Troya, también es anterior a la Ilíada y a la Odisea. Entonces, para mí, el ciclo médico es todas esas obras que complementan el lore de, de la guerra de Troya, ¿no? Los antecedentes, lo que sucederá a continuación con los héroes, el regreso a sus diferentes ciudades de origen, incluso, ¿por qué no? Las novelas que cuenten un punto nuevo, ¿no? Que cuenten, que acerquen al lector actual a esas obras, porque claro, hay muchas personas que no leen la Ilíada o no leen la Odisea simplemente por conforme está escrita, porque les cuesta entender esos cantos, o no leen las tragedias porque están escritas de una manera que dicen, ostras, es que yo leo 5 o 6 intervenciones del coro y me aburro. Entonces, nosotros lo que hacemos es contar todas estas historias, novelizarlas para que sea una experiencia más inmersiva y puedan llegar hasta ellos sin tener que leer poemas o tragedias. Entonces, ostras, pues yo me decanto más por creer que todo lo que hablamos sobre Troya, sobre la guerra de Troya,
es ciclo médico, uno de mayor calidad, otro de menor calidad, mucho desechable, otro no tanto. Entonces ya entra en la visión de cada lector o de cada historiador o de cada persona que se interese por este mundo, discernir y aprovechar qué te gusta más, qué te gusta menos, porque como hablábamos antes, comprender la historia en sí va a ser muy complicada. Entonces, para alguien que quiera empezar a leer la epopeya de Homero, Ujú. ¿tú qué le dirías que puede encontrar? Bueno, sí, una búsqueda de valores, ¿qué es lo que puede encontrar realmente? Pues puede encontrar una, como decías tú, los valores, pero también es sumergirse un poquito en los cimientos de nuestra civilización, ¿no? Porque si los griegos, los romanos son los padres de nuestra civilización, eh, todo lo que conlleva el ciclo médico son los cimientos de ese mundo anterior, ¿no? Entonces, van a encontrar, primero y antes que nada, una historia apasionante, repleta de aventuras, de combates, de traiciones, de mitos, de leyendas. Van a ver cómo comprendían el mundo en la antigüedad. Yo creo que se lo van a pasar súper bien, que es lo que me llevó a mí a adentrarme en este mundo y lo que a día de hoy me sigue resultando tan atractivo, ¿no? Luego van a encontrar personajes que no encontrarán en otro sitio, estoy seguro, porque precisamente están tan idealizados que es imposible encontrar a un héroe con posterioridad que asuma o que tenga estos valores realmente porque son un poquito o muy ficticios. Entonces yo creo que primero se lo van a pasar súper bien si consiguen entrar en el ciclo médico, en el mundo médico y luego cada uno se va a quedar un poquito con lo que quiera, ¿no? Con los tres personajes que más les gusten, con los actos más que más les gusten, ¿no? Y luego también pasa una cosa, que conforme uno se va haciendo mayor o conforme uno se encuentra anímicamente, se siente más identificado con un momento u otro, ¿no? Tú eres un adolescente, quieres comerte el mundo y te sientes identificado con Aquiles, crees que puedes con todo. Ahora tienes un momento de desamor, pues a lo mejor estás más por la visión de Menelao. Eh, depende de cada persona. Y la verdad es que yo creo que es un mundo tan amplio y tan apasionante que está disponible para cualquier tipo de público. Entonces, Dani, podemos dar por hecho que alguna de tus próximas novelas eh, está también basada en este ciclo homérico. Pues ahora, hoy por hoy, tengo muchas notas, tengo proyectos a futuro, pero sí que quiero distanciarme un poquito, quiero seguir hablando de Grecia, quiero seguir narrando acontecimientos de Grecia, pero sí que es verdad que como llevo tantos años ahí metido, me apetece alejarme un poco, ¿no? Porque si no corres el riesgo de repetir, de contar cosas que ya has contado en otro momento, de influenciar a tus personajes con este mismo Agamenón, ¿no? Porque como hablábamos antes, si escribo otra historia debe de ser desde otro punto de vista y no me apetece que esos dos Agamenones se parezcan demasiado. Sí que tendrán cosas en común, pero quiero que sea otro Agamenón, quiero que el lector vea otro tipo de Agamenón. Un Agamenón, por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista troyano, inflexible, malvado, que actúa movido únicamente por su codicia. Entonces, me apetece alejarme un poquito, pero claro, no demasiado porque al final es el mundo que te gusta, es el mundo que quieres contar, ¿no? Entonces, no me voy a alejar de Grecia porque mis próximos proyectos tienen que ver un poquito con el mundo griego, pero claro que en algún momento quiero retornar al ciclo médico y quiero contar algo interesante, ¿no? No me apetece escribir por escribir del ciclo médico, que quiero que como hemos hecho con Agamenón se descubra un personaje interesante o una historia interesante. Claro, y realmente la labor que tienes entre manos es bastante importante, porque no sé si lo piensas tú, pero creo y considero que aunque se conoce este mundo helenístico, hay Ujú. muchos puntos que se nos escapan. ¿No es así? ¿No crees que es así? Claro, la verdad es que todo el mundo helenístico
la duración es mucho menor, por ejemplo, que el Imperio Romano. Pero aún así, al estar dividido en diferentes polis, en diferentes ciudades, tenemos muchas historias que contar, distintas e interesantes, ¿no? Toda la creación de Atenas, de Esparta, los combates que tenían entre sí, los nexos de unión, lo que significó Grecia para Roma, lo que significó el comercio griego, lo que significaron las colonias, la importancia que tuvo incluso en el mundo persa o en el mundo oriental, el legado que deja Alejandro Magno. Todo esto, ostras, pues son muchísimas historias que darían para un sinfín de novelas y que son momentos muy distintos entre sí. Como mencionabas tú anteriormente, ostras, tengo dos novelas escritas de Grecia, Los hijos de Prometeo y La sombra de Agamenón. Y tú que has leído las dos, verás que no se parecen entre ellas. Que sí, es el mundo griego, pero son totalmente distintas, son como dos completamente. civilizaciones distintas. Entonces, yo creo que hay muchas novelas por escribir, mucho que hacer y con muchas ganas voy a intentarlo. Pues con esto, Dani, damos por finalizada esta charla, este programa del podcast, ¿vale? Eh, Te agradezco mucho todo lo que has contado y estoy seguro de que los oyentes van a aprender muchísimo de esta conversación, ¿eh? Ojalá, ojalá, ojalá disfruten un poquito, les entre ganas de acercarse al mundo clásico, al mundo griego y muchas gracias a ti por invitarme y pasar este ratito tan guay. Pues nada, Dani, un abrazo grande Un y espero abrazo, tenerte pronto por aquí, ¿vale? seguro que sí.